Tenemos que entender que van a hablar como pequeños y meter boche como pequeños. Entonces, a veces se nos olvida orar con una intencionalidad profunda y un fervor profundo, porque no sabemos de los pequeños que vienen, serán predicadores, no sé, será en las manos del Señor. Entonces hay que orar para que el Señor quiera que sea así, porque nosotros vamos envejeciendo y tienen que venir otros. Entonces, del Señor dice, dejar que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Nosotros no sabemos qué hay detrás de cada pequeño. Entonces, sean bendecidos todos los pequeños. Hoy no les toca clase, pero estarán escuchando ahí, aunque usted no lo crea. Ponen atención igual. Ya, pasamos al capítulo 4, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Estamos avanzando de a poco, pero con la ayuda del Señor. Hoy vamos a ver el verso 1. Después de un encadenamiento de versículos anteriores en el capítulo 3, donde vimos la oración de un pastor, el fervor, la preocupación de un pastor, en este caso Pablo, hacia los hermanos de Tesalónica, cómo él intercedía por ellos, cómo fue preocupado, cómo derramó su amor en oración y cómo era fiel al Señor él. Ahora, en el capítulo 4, cambia un poquito la idea, ya no es una oración, sino ahora una exhortación, casi hasta el final, de animar a que ellos avanzaran. El verso 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Hay palabras y verbos que están aquí, dice, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Conduciros, avanzar, agradar a Dios. Son palabritas que son importantes dentro de este párrafo, ya dentro de este versículo. Ahí las vamos a ver qué está queriendo decir. Ahí está la palabra nuevamente que la vimos otras veces, exhortamos. Ahí está, rogamos, exhortamos, esos son importantes. ¿Ya? Algo estaba diciendo el hermano Juan recién, ¿cierto? Y ahora tiene que ver un poco esto. Yo creo que todos sabemos y hemos visto qué sucede con el agua estancada. ¿Ya? Usted hace o ve que después que llueve y deja un poco de agua y no en lo que sea, ¿cierto? El agua estancada cambia de color con el tiempo, con el calor empiezan a salir bichos y se pone verde, ya hay cosas como esas. El agua en algunos aspectos se pone maloliente, o si tenía ciertos animalitos que viven en el agua, ¿cierto? Y se estanca de una, se mueren, y eso produce un mal olor y conlleva a que el agua esa estancada ya no es tan agradable. No es así como cuando uno dice, oh, una vertiente. Bueno, nosotros tenemos la dicha de estar cerca de la cordillera y ver que corren aguas y uno dice, oh, aquí son aguas refrescantes. Como sea entonces, pero cuando vemos lo contrario, un agua estancada, ya no es bueno. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la exhortación que vamos a ir viendo de ahora en adelante, la idea de Pablo es animar a los tesalonicenses a que no se queden estancados. Él hizo un trabajo y vio, y ya por mano de Timoteo, vio que ellos estaban avanzando, creciendo en amor, en todo eso, ¿cierto?, en comunión y siendo fortalecidos. Pero Pablo no se queda ni se consuela, no dice, por ejemplo, hubiese terminado, yo creo que si soy yo o cualquiera de ustedes dice, ya vos, de Obarría también, y está bien, pues. Así es uno, yo hablo por mí. Yo le diría a los tesalonicenses, respondiendo la carta, un dedo para arriba y estamos. La idea de Pablo no es esa.
Pablo nos motiva a seguir. Si están bien, ya, pero hay que continuar. Ninguno ha llegado al límite. Otras veces también lo hemos dicho aquí en la iglesia. No hay un límite. Dios, el límite para cada uno de nosotros cuando el Señor diga y nos saque de aquí. Ahí cumplió cada uno, llegó a su meta. El Señor tiene una meta cada uno en cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que tenemos la misma meta, pero nosotros tenemos que correr en esa carrera para llegar a la meta. Y el Señor dirá, ya, hasta aquí tú, hasta aquí el otro, y así sucesivamente. Pero como ninguno sabemos cuándo es el límite, tenemos que seguir corriendo, y como decimos nosotros, a la rastra, con botas, con abrigos, como sea, porque a veces llevamos peso extra, y nosotros nos ponemos peso, y nos corremos como el atleta que dice la Biblia, que debiésemos correr sigilosamente, ya, porque así sería el avance más rápido, pero dentro de todas esas implicaciones, lo que está queriendo decir aquí en la exhortación es animando a seguir, a no quedarse estático. Porque así como lo que lo dije yo en el agua, se podría poner nosotros como cristianos, podríamos ser un cristiano metafóricamente hablando, cristianos malolientes. No lo estoy tratando que están hediondos, pero se entiende la analogía. El agua se va a poner y entonces nosotros espiritualmente nos vamos a poner de mal olor en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque estamos estáticos. Ya pensamos que ya sé, o lo que ya sé, con eso estoy listo. Siempre existe el peligro que los cristianos crean que no necesitamos progresar más en la santificación. Es un peligro que nosotros podemos engañarnos o autoengañarnos, que no necesitamos progresar más en la santificación. No, yo ya dejé como todos estos pecados, listo, ya no tengo más. ¿Ya? Ahí está guardando otro pecado que sería creerse o tener orgullo. Pero a este lado de la eternidad, ningún creyente se ha acercado a lo que Dios desea para el debido conocimiento de la verdad. Incluso una iglesia tan fuerte como la de Tesalónica podía sentirse tentada a acomodarse en su condición. Pero gracias a la instrucción sólida de Pablo, cuando estuvo con ellos, los cristianos llevaban vidas ejemplares y él los había elogiado por eso. ¿Se acuerdan al principio que él los elogió? Primera Tesalonicenses, versículo 3, dice el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ahí tenemos la obra de la fe que tenían ellos, ¿cierto? Del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia. O sea, tenían, eso es la fortaleza que tenía la iglesia. Pero Pablo no se quedó conforme, no se quedó tranquilo con ese reporte, sabiendo que ellos tenían fe, tenían amor unos con otros, eran constantes, siguieron adelante. Pero, como decía, a lo mejor uno podría decir y contentarse y acomodarse, pero ya tenían algo bueno, está bien. Podríamos nosotros analizarnos, yo sé que no sé si usted lo ha hecho como iglesia, como iglesia también podríamos analizarnos qué tenemos nosotros de fortaleza, como lo bueno que tenemos, algo bueno tenemos que tener, porque lo malo siempre está. Siempre hay algo malo en nosotros, siempre hay un detalle, eso lo vamos a tener, lo tenemos que mejorar y todo eso. Ya, miren, las pifias no se fije, porque van a desaparecer mientras nosotros le pongamos ánimo en hacer y agradar al Señor y vamos a dar cuenta que no vamos a estar tan como antes. Pero vea qué bueno tiene la iglesia. ¿La iglesia será constante? ¿Tenemos ánimo de tener amor los unos con los otros? ¿Cómo es la fe de esta iglesia? Si nos estamos comparando con las virtudes que tenía los de Tesalónica. ¿Tendremos algo de eso? ¿Seremos una iglesia de fe? ¿Seremos una iglesia que la poca fe que podamos tener la usamos y confiamos en que el Señor hace cosas que nosotros no podemos hacer? Yo creo que algo de eso tenemos. Que perseveramos y tenemos constancia, también creo eso. Ya el amor también yo lo veo. Ahora, no sé quién es perfeccionista y puede decir, pero yo creo que todavía, obviamente nos falta. Y para eso estamos nosotros en el día a día, con la ayuda del Señor, mejorándonos, santificándonos en su verdad, usando su palabra, que es la que nos santifica.
Entonces, en eso estamos. Las cosas que no se miden o que se miden mal es cuando la gente dice, pero la iglesia, el número a lo mejor no crece. Eso lo da el Señor. Los que añade son el Señor, no yo, ni usted. La iglesia se santifica, la iglesia puede ser a lo mejor en número los mismos, pero también podemos ver que algunos se agregan a la iglesia, así como se agregan, se van, pero sigue manteniéndose un grupo, pero ese mismo grupo sigue sólido, sigue en la gracia de Dios madurando y creciendo. Pero también se va cumpliendo las escrituras de que aquellos que se agregan a veces no son creyentes y se van porque no lo son. Porque nosotros como creyentes, no diciendo y considerando que somos los mejores, ¿cómo estamos en el día a día? Viviendo, decimos, pucha, es difícil, nos quejamos porque hay días muy difíciles. Y cada uno de ustedes tiene una experiencia de vida de creyente difícil, pero aún así está, aún así persevera. ¿Y eso qué significa? Fe, constancia. Se enojan unos con otros, se piden perdón, no se caen como muy bien en lo emocional, se resisten a compartir unos con otros, pero ¿qué hacen al final y al cabo? No es que se peleen los dientes, así como, pero practican el amor, que no es porque nos agrademos, seamos simpáticos, sino porque el Señor nos manda, ámense unos con otros, aun cuando cueste. Y después nos damos cuenta que, bueno, no era tan así como yo pensaba, y a lo mejor era yo que malinterpretaba esas cosas, etc. Entonces la iglesia, ¿qué va a hacer? Se va superando, va madurando. Y ya lo vimos y tuvimos muchas exhortaciones en cuanto a cómo nosotros debemos comportarnos en la oración. Ya no vamos a pedir, como dije, muñecas y pelotas, vamos a pedir otras cosas, madurez, santificación, cosas que son más profundas. Entonces, pero gracias a la instrucción sólida de Pablo cuando estuvo con ellos, los cristianos llevan vidas ejemplares. Como resultado podían haber pensado que su condición era ideal y no necesitaban mejorar, pero Pablo sabía que podían mejorar y los alentó a hacerlo. Él ni siquiera estaba satisfecho con su propio progreso. Filipenses 3, del 12 al 14. Pablo no estaba satisfecho con sí mismo en cuanto a su madurez y su progreso espiritual. Y uno dice, chuta, que era inconformista. Sí, pero hay que tomarlo en el lado de que el estar insatisfecho es porque se puede más. ¿Se entiende? Porque cuando nosotros decimos y ponemos nuestros propios límites, nuestras metas, usted dice, por ejemplo, yo voy a ir a nombrar cosas prácticas, básicas. Ya leí una vez la Biblia porque el pastor cada vez que preguntaba, ¿quién leyó toda la Biblia? Yo no podía levantar mi mano. Pero ya, ahora que ya no pregunta y ahora que yo ya la leí completa, no pregunta. Pucha, ya no la leo más, pero ya la leí. Ya llegué a algo. No, ¿por qué no la lees 2, 3, 50.000 veces? Porque toda la vida vamos a pasar en ese ejercicio. Chuta. Yo pensaba que había que una nomás. No, todas las veces que pueda, todas las veces, todas las versiones que quiera, como le acomode, estúdiela, léala. Ya ahora oro, antes no oraba, ahora oro 10 minutos, ¿qué más quieren? Bueno, cada uno debiésemos tener ciertas metas. Hay metas congregacionales o de toda la congregación, ya hay cosas que hay que superarlas, que son corporativas. Pero hay que superarse. Por ejemplo, yo ya no debería estar diciendo, lleguen a la hora, porque ahora todos llegan a la hora, están 10 minutos antes aquí conversando, asoleándose afuera, ¿ya? Pero cuando ya seamos más maduros vamos a estar aquí 10 minutos, 15 minutos antes, tomándonos un café a lo mejor antes del culto. ¿Quién sabe? Bueno, tengo harta fe yo. Pero debemos
madurar, debemos avanzar, no quedarnos con esa expresión muy chilena, que yo la hago así, y se saben que yo soy así. No, sabemos que somos así, o que somos así, que somos imperfectos, que somos débiles, pero debemos avanzarnos. Debemos avanzar, me refiero, debemos seguir adelante. Mientras más avanzamos, el Señor más nos da. Y por eso Pablo lo dice en Filipenses, no que haya alcanzado ya, o que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y obviamente a nosotros nos golpea que el testimonio de Pablo en todo lo que él sabe, en todo lo que ha sido instruido por Dios, aún así él no estaba conforme, quería seguir aprendiendo. Entonces, hermanos, creo que en el Señor nosotros nos ponemos las barreras, nosotros nos ponemos los obstáculos, y no debe ser así. Por eso Pablo aquí está animando a los de Tesalónica a que sigan adelante, sigan adelante. Y por eso es nuestra labor de seguir y decirle a ustedes pueden más. No se quede con la idea que una vez sirvió en un ministerio. Mire, si sirvió en un ministerio, tuvo una mala experiencia, se cansó, bueno, dígale al Señor que le dé otra oportunidad, porque la oportunidad está, y usted siga adelante. Porque hay algunos que están en muchos ministerios, pero ya están cansados. Y yo los veo que están cansados, pero por ser fieles al Señor permanecen ahí. Pero por eso está la oportunidad para que otros que están afuera de los ministerios integren a un ministerio. Trabaje, alíviele la carga al otro. Mire, si no lo hace tan bien, pero está sirviendo, se perfeccionará en eso. Pero todos debiésemos servir en un ministerio. Y así nos vamos perfeccionando y sirviendo y avanzando y madurando. Porque cuando usted trabaja en un ministerio, salen cosas que no debiesen salir, pero ahí usted es forjada su paciencia. Ya, ahí usted trabaja, usted tiene que soportar y también ser soportado. Pero en el fondo somos afinados por el Señor. Como maestro supervisor fiel, o como maestro y supervisor fiel, Pablo no solo era diligente en impartir la verdad a su rebaño, sino en aplicársela a sí mismo y en motivar a los suyos a aplicarla de manera creciente. Ejemplo, 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así le decía a los corintios, hermanos amados, estad firmes y constantes. ¿Ve que se parece un poco a los de Tesalónica? Que también ellos estaban constantes. Los corintios también deberían estar firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor. Ejecutando, haciendo, sirviendo. Hermanos, usted y yo tenemos manos, úselas. Úselas. No hay mayor gozo y contentamiento que servir a su Señor a través de sus hermanos. Es algo que cuando usted lo experimenta es una sensación impagable. Es algo que usted lo tiene que vivir. Sé que a veces dura muy poco, pero eso muy poco es muy gratificante, es muy valoroso, es muy, yo puedo decirle, agradable. Y ni se imagina cuando a ustedes le agradecen por algo que usted hizo,
que se vio hermoso y que usted pensó que no era tan hermoso. Y es porque la gracia de Dios sobreabundó en la debilidad suya. Por eso hay que trabajar. Filipenses 1:9 dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. ¿Cómo va estimulando y estimula, cierto? En este caso Pablo, también a los filipenses, le pido a Dios que el amor de ustedes, ya sabía que la iglesia tenía, pero desborde cada vez más. Hermanos, si esta iglesia tiene amor, debe desbordarse en amor. Ustedes tienen crecimiento, sí, pero sigan creciendo. Sé que ahora saben más que antes. Tienen más entendimiento que antes. ¿Y cómo uno lo observa? Porque ya las preguntas que se hacen son distintas. Entonces, el estímulo de Pablo hacia los de Tesalónica es que sigan creciendo, sigan avanzando. Desde el capítulo 4 hasta el final del 5:24 de Tesalonicenses, el propósito principal de Pablo era exhortar a la iglesia a que se esforzaran en el progreso espiritual. Entonces, todo lo que vamos a ver más adelante y apunta a eso, al avance, al progreso, a no estar estancados. Vamos al verso 1 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Por lo demás, deja claro que en Pablo comienza una reflexión sobre la meta del progreso espiritual de los tesalonicenses. ¿Ya? Entonces, esto está en claro que está apuntando y estimulando, incentivando hacia avanzar. Después dice, por lo demás, hermanos, ya hermanos otra vez se lo hemos visto, aquí se hace uno de ellos, o con ellos, dice, rogamos. No hay un mandato así, ustedes tienen que hacer esto, sino que aquí está y se incluye, rogamos, denota una sugerencia humilde y amable entre iguales. Esta palabrita rogamos no tiene un tono militar de un comandante ordenando a un soldado, el tono de un amado, o sea, de un amo mandando a su siervo o a un esclavo, o el tono de un monarca soberano ordenando a sus súbditos. Aquí no está diciendo, como decimos otras veces, no está el jefe. ¿Ya? No es lo mismo hagamos, ¿se entiende? Aquí está rogando, por eso de este plural, y se incluye a hermanos. Cuesta aprender esto, hermanos. Son detalles, pero después uno va aprendiendo. Uno desde el púlpito es fácil decir y enseñorearse y perder ese detalle de decir ustedes no hacen, a decir nosotros no hacemos. Ustedes son infieles o somos infieles. Delante del Señor somos pecadores o ustedes son los pecadores. Es facilito enjuiciar y decirles que los demás son los malos y yo soy la perfección. Muchas veces desde los púlpitos se usan esas palabras y esas expresiones y no son buenas. Entonces aquí todos trabajamos, todos somos útiles, todos. Por eso el tono ya no es así como de jefe, sino humilde. A diferencia de esos líderes, Pablo no estaba intimidando a los tesalonicenses, sino rogándoles con amor, ternura y bondad, que como hermanos de Pablo, por eso dice hermanos, perseveraran en la santificación igualmente. Después dice, exhortamos, quiere decir poner
ponerse al lado y animar. Otra vez hemos hablado de esta palabra. Eso significa exhortamos. Nos ponemos al lado de alguien. Anima. La palabra esta animar, o sea, exhortar, la palabra podía usarse en sentido autoritativo. Pero aquí no es el caso. Pero aquí Pablo lo usa para expresar su deseo de ayudar en el crecimiento espiritual. Pablo mostró mucha humildad y cordialidad pastoral hacia estos creyentes fieles. No había razón para ser autoritario, porque ya estaban viviendo de un modo que agradaba a Dios. O sea, ya estaban en funcionamiento y en un buen andar. En algunos casos Pablo usa la exhortación en el sentido militar. Cuando Pablo en otros lados está reprendiendo, es severo, es duro y lo tiene que hacer. Pero en este caso no. ¿Se entiende? Aquí se está animando porque ellos ya están haciendo algo, lo están haciendo bien, pero en la idea, sigamos como hermanos, independientes que estén en otro lado. Por eso la idea, hermanos, es que nosotros como iglesia tenemos que seguir cada exhortación, cada deseo. El deseo mío es el mismo, tiene que ser en todos igual. Todos sirvámonos unos a otros. Después dice, en el Señor Jesús. ¿Por qué es en el Señor Jesús? Es porque en Él puede haber crecimiento, madurez, fortaleza. Y a la vez Pablo ejercía esa autoridad que venía de Él. Hermanos, si no hacemos las cosas en el Señor Jesús, nos vamos a cansar y vamos a desistir. Porque Él es el que nos da la fuerza día a día y nos renueva nuestras fuerzas. Entonces la autoridad estaba en el Señor Jesús. Dice que de la manera que aprendiste de nosotros, que de la manera que aprendiste de nosotros. Ahí está el modelo. Pablo está animando que de lo que él había enseñado, ellos aprendieron. Y de esa misma manera que habían aprendido, tenían que seguir adelante, avanzar. Pablo se refiere a los principios divinos, las verdades espirituales y la doctrina del Evangelio que los de Tesalónica aprendieron de él y de sus compañeros cuando ellos llegaron por primera vez a Tesalónica. A mí lo que me sorprende, hermanos, que ¿se acuerdan que inicialmente en la introducción ellos permanecieron pocos meses con ellos? Muy pocos meses, en razón a otras estadías en otras iglesias, y que el poco tiempo que estuvo con ellos es mucho por lo que vemos que les enseñó y fue mucho lo que ellos aprendieron. Yo no sé si pasaban todo el día con Pablo, eso no lo sé, pero el tiempo que estuvieron lo aprovecharon mucho en cuanto a las enseñanzas, la doctrina. ¿Por qué? Porque lo vemos en el resultado que ellos perseveraban en el amor, ¿cierto? En la fe, la constancia y otras cosas más que hemos ido viendo ahí, la generosidad que tuvieron, en la fortaleza que ellos tenían, en la tribulación porque eran perseguidos. Cómo ellos soportaron todo, cómo ellos siguieron adelante. Y más encima en ausencia de Pablo, Silas y Timoteo. O sea, quedaron solitos y solitos siguieron y perseveraron. Y que podemos ver nosotros en las iglesias de hoy. Podemos ver que pueden haber iglesias con buenos expositores, buenos maestros, y la iglesia sigue ahí, retardada, y no progresa. Entonces, es admirable ver que ellos siguieron y que todo lo que se les enseñó con respecto a la doctrina del Evangelio, perseveraron. Los tesalonicenses aprendieron de Pablo y sus compañeros misioneros como os conviene, dice. Aprendiste de nosotros como os conviene. Antes de seguir, ¿podría haber una enseñanza que no es conveniente? Sí, podríamos decir que sí, aunque aquí no lo dice. Pero podemos especular en qué sentido. Que hay enseñanzas en las iglesias, como lo dije en la vigilia, en la enseñanza de la oración, que hay enseñanzas que no convienen. Podríamos decir enseñanzas que son extrabíblicas y que a usted no le va a producir más fe. Si yo le enseño, como está de moda hoy, cómo llevar ¿cómo se llama esta edad?
enseñanza financiera, ¿cierto? No sé si yo le enseño cosas como lidiar con el pánico escénico. ¿Qué tendría que ver eso con la Biblia? Ah, sí, pero me puede servir para una entrevista de trabajo. Cómo moldear su personalidad. Pero eso no sirve en cuanto a la fe. Entonces pudiese haber enseñanzas que no conviene. Por eso esto está diciendo cómo os conviene. Conducirse y agradar a Dios en la vida diaria. Esto fue, y es lo mismo hoy. Entonces, ¿de qué manera ellos exhortaron en el Señor? Eso dice, de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Lo que enseñaron, Pablo, Silas y Timoteo, era para que ellos se fuesen conducidos ya en agradar a Dios. Cuando uno enseña o cuando enseñamos de aquí, yo lo estoy conduciendo hacia que ustedes o nosotros hagamos ¿qué? Lo que dice la Biblia. Haciendo lo que dice la Biblia, ¿agradamos a quién? ¿A mí? ¿A ustedes? Sino al Señor. Lo contrario sería pecar y desagradamos a Dios. Si no se enseña la Biblia, mire, si usted empieza a unir los textos bíblicos que están ahí en nuestra mente, ¿cuál es la única manera de agradar a Dios? Con nuestra fe. Y la fe veré por Él, oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Y si no se enseña, no agradamos a Dios. Su fe mengua, su fe se estanca cuando dejamos de creerle a Dios. Por eso necesitamos fe. Y por eso necesitamos conducirnos y agradar a Dios. Y eso es lo que persuadieron estos personajes. Esto es lo que hizo Pablo. Ya, agradar a Dios. Eso es lo que debe enseñar la iglesia. Estamos hablando en un contexto general. Eso es lo que se enseñó en Tesalónica. Convengamos que cuando nosotros nos insertamos en la iglesia, empezamos a venir a la iglesia, el Dios que pensábamos que era Dios no era el mismo, para empezar. Teníamos una caricatura de Dios. Y después nosotros empezamos a aprender, a medida que también se nos enseña, se nos disipula, leemos nuestra Biblia y todo lo demás y empezamos a comprender que Dios es diferente al Dios que nos habían enseñado o de otras religiones que no es el mismo. Y que la manera de agradar a ese Dios no es con sacrificios humanos, no haciéndole manda ni cosas raras, sino que es distinto. A nuestro Dios se le agrada con fe. Y empezamos a aprender. Y empezamos a ver que después se nos debe conducir para agradar a Dios. Romanos 12, 9, 21. Entonces, todo creyente debe ser conducido como lo de Tesalónica. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros sepa, porque ya es conducido, es enseñado, cómo puede agradar a Dios de manera individual. Como antes no sabíamos o se nos mal enseñó, en otras religiones podían decir, mire, si usted para cierta semana come puro pescadito, usted va a agradar a Dios. Ah, claro. Mire, para agradar a nuestro Dios, usted se tiene que postrar y mirando hacia cierto lugar, usted eleva sus oraciones. ¿Me están entendiendo por dónde voy? Ya. Eso se enseña en otro lado para agradar a ciertos dioses. Y los paganos en la historia, ¿cierto? Para agradar a los dioses, ¿qué es lo que tomaban a un niño, lo tiraban adentro de un volcán, etcétera, porque sus dioses eran así. Ya si no vamos a tirarlos de aquí, que algunos se miraron. Agradezcan que están con este Dios que tiene misericordia de ustedes. Entonces, nosotros somos enseñados y cada uno de nosotros tiene que aprender. ¿Y aprender qué? Romanos 12, 9 al 21. Estas son las cosas que todo creyente debiese aprender y debiese ser enseñado en esto. Y esto es la práctica en cada uno de nosotros. Romanos 12, del 9 al 21 dice, versión NTV, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente.
No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Pausa. Esa es una manera de comportarse y agradar a Dios. En eso debiese ser enseñado todo creyente. En eso y obviamente otras cosas más, pero en la práctica cada uno de nosotros debiese aumentar el servicio a Dios en cuanto a estas cosas. Esto lo dice la Biblia y esto debiésemos hacer. Dice, bendigan a quienes los persigan, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Es el comportamiento de todo creyente. Si usted piensa y dice, ¿qué tiene que ver con el texto? Sí, porque dice que ellos los exhortaron, ya, para que aprendeste de vosotros cómo os conviene conduciros. O sea, ¿cómo les convenía a los de Tesalónica conducirse? Como ellos les enseñaron. ¿Cómo nos conviene conducirnos hoy a nosotros? Como se está enseñando, como estamos leyendo, así usted, así yo, nos debemos conducirnos, no de otra forma. ¿Cómo nos tenemos que conducir unos con otros? ¿O cómo tenemos que vivir? Como dice el 16, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todos. ¿Usted cree que lo sabe todo? No piense así. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Es feísimo sería un cristiano. Es que usted no sabe lo que me hizo. Esto es lo que marca la diferencia. Dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Chuta, qué difícil. Entonces, ¿cómo agradamos a Dios? Comportándonos así. Que todo el mundo vea que somos honrados. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Sé que cuesta, sé que es difícil, pero marcamos la diferencia. Dice aquí los trata, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dale de comer. Si tienen sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Esto es contrario. Entonces, esto es lo que Pablo está estimulando, ¿ya? Esto es lo que les enseñó en parte, ¿ya? O sea, lo conveniente de cómo conducirse en la vida de un creyente, en parte se les enseñó. ¿Cómo se debe comportar todo creyente? Hermano, cuando leemos estos versos, no lo tome en un sentido que va a andar con la lista en la mano, ¿ya? Pero parte de esto o de la palabra uno la internaliza y uno a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va diciendo, nos va mostrando, porque es como esa corazonada que uno dice, no, sé que estoy mal conduciéndome, ¿ya? O porque ve a un hermano, chuta, voy a tener que cambiar. No, porque cada uno sabe, porque en realidad quien toma juicio en esto es el Señor. Él sabe cómo nos comportamos, porque también podemos ser o tener una actitud hipócrita, con apariencia de buenos hermanos entre nosotros cuando nos vemos, pero cuando estamos en otros lugares tener otra vida. ¿Cómo debe comportarse como todo creyente para agradar al Señor? Efesios 4:25. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Usted es blandito con las mentiras? Deje las mentiras, deje de mentir. Eso
En eso, por decir así, podemos trabajar todos. Si usted era de los que no se creía ni sus propias mentiras porque era buen mentiroso o mentirosa, deje las mentiras, diga la verdad. Efesios 6 del día al 18. Efesios 6 del día al 18. Hermanos, no se les olvide la idea central. Estoy citando estos textos porque están en el sentido de conducirnos o ser conducidos y agradar a Dios. Es como se debe comportar un verdadero creyente. Así como los tesalonicenses, así como los efesios, así como los de Colosas, así como nosotros también. Efesios 6 del 10 al 18, versión NTV, cuando habla de toda la armadura de Dios. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. No subestimemos la parte espiritual, que es importante. Entonces, ¿cómo se conduce un cristiano? Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, no en nuestra fortaleza humana, sino en el poder de Cristo. Cuando dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme, ya, contra las estrategias del diablo. Y aquí deja entrever porque tenemos una lucha espiritual. Por lo tanto, nuevamente dice, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, dice. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, dice, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como casco. Ponen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Pónganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hermanos, cuando esto dice, ilustra, póngase la armadura. Ya, no es que usted se va a hacer una armadura de cartón, es la actitud que tiene que tener, porque estas cosas son espirituales. Porque usted y yo, por más que nos hagamos una armadura real, no nos va a servir, porque esto está hablando de lo espiritual. Y aquí está detallando, ¿ya? Si usted es salvo, crea que siempre es salvo, eso, simple. A eso está refiriendo. Usted es salvo, sí. Por eso cuando dice la acción es de salvo, que usted no deje de creer que es salvo, pues póngase la salvación como casco. Si no lo explicamos, es decir, ¿de dónde voy a sacar la salvación como un casco? ¿Se entiende? No junta ni pega. Pero si usted y yo somos salvos, eso, ¿usted dónde sabe que es salvo? ¿En los pies, en las manos o en su mente? ¿Dónde tiene conciencia usted que es salvo? Porque usted se arrepintió y todo. No lo vamos a explicar toda la otra parte, pero ¿dónde usted sabe intelectualmente que Dios le salvó? ¿Dónde sabe eso? ¿Dónde está guardado? En la mente, pues. Y la mente está en la cabeza. Entonces, figuradamente, ilustrativamente aquí, ¿cierto está? Póngase el casco. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque el casco, ¿qué tiene? ¿Qué particularidad tiene? Es duro, sirve para que nos proteja, etc.
¿Ya? Entonces usted se pone el casco y como estamos hablando de la salvación que es eterna, que es siempre constante, usted se lo va a dejar puesto para siempre, va a dormir, se va a levantar, se va a acostar, se va a duchar, se va a bañar, toda la vida. Hágase la idea que eso no se saca. Y así toda la armadura. Como es una armadura que está representándose de una armadura real, pero para nosotros figurada, ¿cierto? Usted puede vivir siempre con eso. Porque si lo hacemos así, basado más en lo real, ya usted va a tener que ponérselo, sacárselo, ponérselo, sacárselo. Y cuando se lo olvide, usted, ¡oh, se me olvidó! No es así, es siempre. Cuando se enseñaba mal, o cuando nos enseñaban mal, usted llegaba a la iglesia y yo les decía, ahora usted póngase, ahora recién. O sea, venía sin la armadura. Úsela siempre. Nunca deje de lado la fe, por eso, mire, todo lo que está escrito acá es porque siempre, y lo recalca, y lo reitera el 8, el 18, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase siempre ferviente. Manténgase, ¿cómo el cristiano debe estar siempre? Alerta. Siempre, hermanos, es por eso la descripción aquí de un soldado romano, siempre está alerta, es profesional, no trabaja con horario. Siempre usted es un soldado del Señor y siempre debe estar alerta, porque las maquinaciones de nuestro enemigo, que ya se describió, siempre está detrás de nosotros. Entonces siempre va a venir un pensamiento a su mente, usted pecó, y que viene el enemigo y le dice, viste, parece que no eres cristiano o no eres cristiana. Y usted se protege con lo que dice aquí, con la armadura, la espada, la palabra. Usted toma la palabra y dice, no, yo soy regenerado, y si peco tengo abogado para con Dios, etcétera, y usted va usando la palabra, y como un soldado se defiende. Colosenses 3:12, versión NTV. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Hermanos, si uno ve toda esta descripción del cristiano y cómo nos debemos comportar, cómo es un abanico de sugerencias y mandatos de parte de Dios. Mire, si lo miramos por lo que dijimos anteriormente, usted se figura, anda como un soldado, un escudo, una espada. Creo que como ese soldado, y después dice, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sería como tosco que todos nos tenemos que la armadura, pero de repente, pero la armadura es para enfrentarnos al enemigo que tenemos en común. ¿Ya? Pero cuando estamos entre nosotros, vístase, dice, de tierna compasión. No está diciendo, desvístanse de la armadura, después póngase la armadura, ni póngase esto, ni póngase... Sino que cuando estamos entre nosotros, ahí tenemos una actitud de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza. Con todo este hacer tenemos que lidiar, porque son virtudes a practicar. Hermanos, no se les olvide, con todo este hacer, con todo lo que está mandatando para agradar a Dios y para agradarnos entre nosotros y para vivir. Y esto es en pro de que nosotros no podemos estar estancados, tenemos que seguir, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Si hay algo que nombramos aquí o que usted lee, que le falta humildad, pídale al Señor que trabaje en esa. Si a usted le falta gentileza porque es un poco tosco o tosca, pídale al Señor. Si usted es impaciente, no le pida. Da risa porque si uno dice, le pedí paciencia, ¿sabe? Y me llegaron, no me llegan, todavía no me llega algo. Claro, porque Dios estaba tratando en eso.
Me citaron como para 3 meses más. Bueno, pero en todo esto Dios trabaja en la paciencia. Y son virtudes. Los tesalonicenses conocían los fundamentos de la vida cristiana. Sabían que necesitaban agradar a Dios, ya literalmente, para esforzarse en agradar a Dios. Esto de agradar a Dios, literalmente es para esforzarse en agradar a Dios y glorificarlo en todo. Los tesalonicenses necesitaban esforzarse. Vamos a agregar esa palabrita. Esforzarse. Es un esfuerzo. A todos nosotros y a todo creyente durante todos los siglos les toca ¿qué? Un esfuerzo. O por decir, nos conlleva una responsabilidad individual. Dios hace una parte, sí, Dios da el crecimiento, sí, Dios da el espíritu, mire, pero hay una responsabilidad individual. Y eso es lo que nosotros tomamos como decisión. Cuando no quiero, Él puede y Él pone el querer como el hacer. No me gusta, pero tengo que hacerlo en pro de agradar al Señor. Entonces, ¿cómo se va logrando esto? Para esforzarse en agradar a Dios y glorificarnos en todo necesitamos muchas cosas. Y aquí las vamos a ir viendo una por una. Chuta, que hay hartas cosas que hacer. Sí, hay hartas cosas que hacer. Podríamos enumerarlas, pero como son varias no las voy a enumerar. Ustedes si quieren le ponen numerito, ¿no? Yo solamente se las voy a nombrar. Necesitamos para agradar a Dios y glorificarlo en todo, confesar nuestros pecados habitualmente. La confesión de pecado para agradar a Dios es algo constante en cada uno de nosotros. No nos cerremos, confesemos nuestros pecados. Salmo 32:5, Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es algo que todo cristiano vive en esto, en confesión delante de Él. Isaías 1:18-19. Isaías 1:18-19 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La actitud, el comportamiento agradable delante de Dios es este. Los tesalonicenses habían aprendido de Pablo y Sila y Timoteo cómo era el comportamiento agradable delante de Dios. Miren, los sacrificios externos, no. Dios no se agrada de eso, se agrada del corazón. Y primero es la confesión de pecado. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer diario, es la confesión de pecado. Porque a diarios cometemos pecados de comisión, ejecución de pecado. De omisión, ¿cierto? De pensamiento. Hay pecados que no los ejecutamos, pero los pensamos. Esta vieja que se muera. Este viejo que se muera. Este personaje. A veces lo decimos de chiste, pero de rayar en la broma, el chiste, a veces hay algo que podemos engañar el corazón. Ustedes saben que es engañoso nuestro corazón. Otra actitud de cómo debe comportarse cada creyente, buscar la humildad. Busque ser humilde. Filipenses 2, del 3 al 4. Dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores como superiores a él mismo, no mirando cada uno por el suyo propio, sino cada cual también por los otros. Hermanos, el humilde busca el bien del otro, no asegurándose uno. Yo a veces lo ilustro
con esto de la humildad y la falsa humildad. Yo muchas veces observo, y yo se lo he contado, y no es que sea nuevo. Yo le digo, cuando estamos en convivencia, yo observo cuando está la humildad misma. Cuando usted está lleno de usted, quiere que le den el plato, le sirvan la presa más grande, todo, usted se asegura, y la torta, y cuando le dan un pellizco, empieza a moldear esta parte, y el ceño y todo, y se nota, pues, hermanos. No lo dice, pero lo que está en su corazón brota en la expresión. Y yo que trabajé tanto y me dieron la sobra, y el otro que ni vino, primeras que venía, y empezamos. Yo eso lo veía mucho en las reuniones de apoderados, las convivencias del colegio, porque ahí no son creyentes. Pero cuando pasa en mi iglesia, no me gusta. No me gusta porque el Señor trata con nosotros. La humildad. Y la humildad genuina se nota, ¿ya? Tener contentamiento en la voluntad. Tener contentamiento en la voluntad de Dios. Me falta esa parte. Tenemos que tener contentamiento en la voluntad de Dios. 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El cristiano tiene que tener contentamiento en la voluntad de Dios. No me gusta la voluntad de Dios. Me refiero, yo quería esto, pero Dios no me lo ha dado, o Dios me dio otro, pero me debo contentar porque yo sé, como dice la Escritura, al ser soberano, que Él lo hizo por un bien mayor. Desconocido para mí en el momento, pero después obviamente nos hemos dado cuenta que muchas cosas que al momento fueron malas, Dios lo transformó a bueno y decimos después, sí, en realidad. Y ahí nos contentamos, pero muchas veces como la fuerza. Por eso debemos contentarnos con la voluntad de Dios, no resistirnos a lo que Él a veces se opone. Debemos esforzarnos en cómo se revela Dios en su palabra. Debemos esforzarnos en cómo se revela Dios en su palabra. O sea, tiene que ver con esto de buscar lo que dice su voluntad en ella. Salmo 119, 115, o sea, Salmo 119, 105. Ya, le cambié un número. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya. Cuando dice, esforcémonos en cómo se revela, o sea, esforcémonos en poner mi voluntad sometida a lo que el Señor dice en su palabra. La palabra de Dios es la que es suficiente y rige mi vida. Otra actitud de cómo es para la actitud de un creyente, de un cristiano, para agradar a Dios, estar dispuesto a sufrir por su nombre, hermanos, esto nos cuesta a todos, estar dispuestos a sufrir por su nombre. Miren, no me hable, pastor, del sufrimiento, porque toda mi vida ha sido vida de sufrimiento. Ya, pero ahora le va a tocar sufrir por una buena causa, sufrir por el nombre de Jesús. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si a Jesús lo persiguieron hasta matarlo, a nosotros los van a perseguir. Puede que no hasta matarnos, pero ¿qué van a hacer? Nos van a hacer la vida a veces imposible. ¿Por qué? Por haber creído. Nos van a hacer yo cuando les digo, los van a sacar de la lista, no nos van a invitar para ciertas fechas importantes porque usted es evangélico, porque usted se puso fanático y se va quedando sola o solo. No luche contra eso porque es una verdad. Le van a perseguir, le van a decir calumnia, le van a inventar cosas que son mentiras. Pero por lo mismo, por una mentira,
A Jesucristo lo ejecutaron en un juicio mentiroso, falso, con testigos falsos. Debemos evangelizar a los perdidos. Todas estas cosas que estoy nombrando, ¿cierto? Todas están en el mismo sentido de agradar a Dios, cómo se debe conducir un creyente y cómo se debieron conducir los mismos Tesalónica, o sea, los de Tesalónica. Y esto aplica para nosotros, debemos evangelizar a los perdidos, como dice Marcos 16:15. Y él dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En su trabajo, a medida que usted pueda, en donde esté, predique el evangelio. Cuidarse mutuamente unos con otros. Cuidarse mutuamente unos con otros. Hebreos 13, del 1 al 3. La Reina Valera dice, deberes cristianos. ¿Que estamos de acuerdo? Los deberes de nosotros. Y todo en pro de agradar al Señor. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honrar a Dios en sus El cristiano debe honrar a Dios en su matrimonio y familias. Colosenses 3, del 18 al 21. Y aquí es donde se enojan conmigo porque nos metimos con los matrimonios. Ya me metí con las esposas, los esposos. Bueno, el creyente debe ser en todo fiel al Señor. En todo debe agradar y ser conducido. Colosenses 3, del 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. O sea, en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Se acuerdan de la lija? Ya se olvidaron. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. ¿Hay hijos aquí o no? Todos somos hijos. Ya, para que no se desalienten. Y los penúltimos versículos tienen que ver con ser diligentes y fructíferos en todas las formas de servicio. Esa es la manera de conducirse de todo creyente, sea servicial en la iglesia, sirva al Señor. Algunas hermanas a veces se han entrevistado y yo le digo, ¿cómo puedo servir si a lo mejor mi cuerpo no me acompaña? Ore en su casa, ore, tome en cuenta que hay cosas que debemos orar, entonces si usted no puede desplazarse para hacer aseo, para cantar, para hacer ciertas actividades de la iglesia, pero ore sirviendo al Señor constantemente en oraciones. Hay algo que se puede hacer. Entonces, ser diligente y fructífero en todas las formas de servicio. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocúpese en buenas obras dentro del contexto de la iglesia. Sirva al Señor. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo, Silas, Timoteo habían enseñado a los de Tesalónica a vivir como cristianos y ellos obedecían lo que ya habían escuchado. Esto aplica también a nosotros hoy. Por lo tanto, su actitud fue amorosa y considerada, con la única urgencia de que ellos aceptaran su exhortación a no contentarse con su crecimiento espiritual y buscar más y más. Por eso el verso dice, así abundáis más y más. Abundéis. Hermanos,
Cada uno debe abundar en conocimiento más y más. Salga de ahí, si está estancado, si está estancada, si está dejando de hacer, haga. Si está dejando de obedecer y agradar a Dios, muévase. Lo tiene que hacer. Nosotros un día vamos a dar cuentas. Yo daré cuenta por mi responsabilidad, pero usted también va a dar cuenta por su responsabilidad. Las excusas para no servir sobran. Pero aquí no se trata de eso. Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que vive en nosotros, que es Dios en el Espíritu en nosotros, y nosotros no queremos hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué le hablo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos capacita, nos da fuerza, nos renueva. Cuando estamos cansados seguimos y seguimos y seguimos, porque esta obra es del Señor, no de nosotros. ¿Qué excusa? Es que yo no sirvo. Ponga el deseo de hacer y el Señor hará lo otro. Sirva, hermanos. Yo a veces los incentivo, les digo, hermanos, hay ministerios que faltan manos. Hay ministerios que los mismos hermanos se agotan. Yo por eso les digo, pucha, si usted está cansado y pide, yo no le puedo decir, no, porque todos nos cansamos. Yo me canso, usted se cansa, todos nos cansamos. Entonces, es necesario que todos sirvamos porque así nos llevamos las cargas los unos con los otros. Todo lo que se mencionó es en razón para que sigamos, no se estanque. ¿Ya? El venir a la iglesia es una actividad más, pero más allá de que usted viene, haga esto, lo otro, tiene que seguir. ¿En qué puede? Entre más sirvamos. Un ejemplo tan simple, a veces mis hermanos me dicen, pucha, dígale, pastor, que cuando nos vamos el día domingo, coloquemos la mesa, la silla, porque ya son poquitos los que están haciendo. Pero debiésemos estar todos en eso, conversando y colocando sillas. Sé que a los hombres nos cuesta esa cosa. O conversamos o ponemos la silla. ¿Ya? Pero conversando y haciendo, y lo uno y lo otro, siempre podemos colaborar. Hay una responsabilidad de nosotros que depende de nosotros, sí, pero por eso el Señor está hablando a la iglesia de que ahora tenemos que seguir hasta cuando Él venga. Porque así nos perfeccionamos todos, no podemos estar estancados. Y ese fue el ánimo de Pablo hacia los de Tesalónica. Póngase en pie porque vamos a orar. Siempre he pensado en lo ideal, en decirle, ¿sabe, hermano? Ya no dé más ofrenda porque no sabemos dónde guardar la plata. ¿Qué dirían ustedes si dijéramos, ¿sabe? No dé más ofrenda. ¿Sabe? Vamos a tener que eliminar los ministerios porque hay tanto ministerio, tanta gente inscrita que ya no hay, no sé. No, es tanto del ministerio de oración, es tanta gente que está sirviendo, enseñando a los nuestros niños, que por favor dígale a la hermana que se salga. Y no es la realidad. En la enseñanza de niños faltan. Quisiéramos que todos los domingos tuviesen su enseñanza, porque ellos mismos reclaman. ¿Y por qué no todos? Y cada cierto tiempo preguntan y preguntan. Mi esposa cuando me lo dice, yo le digo que lo incentiva a que oren y que le pidan al Señor para que se agreguen hermanas que enseñen. ¿Ya? Y así los ministerios necesitamos. Si estaba en un ministerio, vuélvase a un ministerio. Si usted piensa que le van a decir, pucha, menos mal que, bueno, va a ser lo básico que le van a decir, pero usted sirva. No se amedrente por eso, sirva, todos tenemos que seguir. ¿Ya? Oremos. Padre, damos gracias siempre, porque cuando usted habla sé que nos incentiva, nos amonesta, nos instruye de que debemos servir y avanzar, no quedarnos estáticos. Bien habían sido enseñados los de Tesalónica y bien también tenían que seguir adelante. Así tiene que ser también en nosotros.
Sé que usted pone el querer como el hacer, Señor, pero a veces a eso, Señor, nosotros no ponemos atención. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, a seguir sirviendo, Señor, y agradarle a usted, a comportarnos como es digno de un hijo de Dios. Señor, y perdónenos si no somos tan diligentes en tomar el trabajo en serio y a seguir adelante. Señor, siga alentando porque esta es su iglesia. Nosotros somos sus esclavos. Gracias, Señor, por la enseñanza y porque somos enseñados. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.